vamos a exponer sobre la Declaración de los Derechos del Niño. El grupo está integrado por Gisela Hernández, Rojas, Yor Leidy Lucumi y Lorena Agudelo. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The Convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the Convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registration, which is still extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, now jumping up to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who had been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños,
tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención para transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven. Van a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. La Convención nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. That changed completely the way we're thinking about children, and children have rights. So it's, not only needs, rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. If we could just get that acknowledgement in everybody everywhere, that really is the sort of that's the dream of the convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. ¿Podemos alcanzar ese reto? donde se crearon comités, se hicieron declaraciones, pero que eran cosas, o sea, las declaraciones son ideas que se lanzan, que se exponen, pero que no tienen un proceso jurídico. Entonces, se empezó acá en la edad antigua, donde los niños eran tomados como adultos pequeños. Los forzaban pues a trabajos, trabajaban, todo lo que sabemos ya que es la concepción del niño desde sus inicios. Luego, a mediados del siglo XIX, en Francia tuvo la idea de empezar a proteger al niño en su lugar de trabajo. Años más tarde, le dio el derecho a la educación. Luego a una protección social y jurídica y sanitaria que fue extendiéndose, o sea, estas ideas se fueron extendiendo por toda Europa. Empezaron en Francia y se fueron extendiendo por toda Europa. En el año de 1919 ya se crea el Comité para la Protección del Niño, que es la ONU. Son comités que ayudaban a proteger a la protección del niño. Y esta, a su vez, aprueba en 1924 la Declaración de Ginebra, que ya nuestros compañeros nos explicaron qué era. ¿Ya? Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la UNICEF debido a todas las víctimas jóvenes que quedaron pues de la guerra. La UNICEF se centró en ayudar a los jóvenes víctimas de la guerra. Luego su mandato se fue agrandando internacionalmente, que ya empezó a ayudar a niños de países subdesarrollados. Hasta ahí habían declaraciones pues de los derechos de los niños, pero pues nada que fuera concreto. En el año más o menos de 1979, celebrando el año de la niñez, en Polonia se motivó pues a otra vez a proponer un tratado antes de llegar a la convención, pero que no fue aprobado. Sin embargo, durante esos 10 años siguientes se siguieron analizando todos estos puntos
y fue donde se llegó a la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, que está escrito en 10 principios. Un tiempo después llegamos hasta el 20 de noviembre de 1989, donde se realiza la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Un puntico que les quería explicar era que durante este recorrido los niños eran tomados como objetos, o sea, ellos pasaron de ser adultos pequeños a objetos de protección especial, hasta que llegamos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, cabe por resaltar otra vez lo que dice mi compañera, que los niños de objetos de derechos pasaron a sujetos, de objetos pasaron a sujetos. Entonces, es fundamental, como decía también ahorita esta compañera del otro stand, es fundamental que en la familia se hagan cumplir esos derechos, ¿cierto? Porque si no se inicia con la familia, no pasa nada. Entonces, desde la familia está el deber de hacer cumplir en cada uno de los niños y niñas los derechos de los niños. El mayor valor de esta convención era hacer ver a los niños como sujetos plenos de derechos. Y como lo decía mi compañera, la familia era el eje fundamental para que los niños crecieran en bienestar. Y todos los niños tienen derechos sin distinción de raza, color, sexo, y es obligación del Estado, la familia y la sociedad velar y hacer respetar para que todos estos derechos se cumplan. Bueno, primero de todo, pues definir qué son los derechos de los niños, ¿cierto? Entonces, pues son unas normas internacionales, lo cual busca proteger los derechos de los niños. Entonces, ahí lo que se busca es que esos derechos no sean vulnerados y se exijan, pero que también se cumplan. Por ejemplo, en el contenido de los derechos, el contenido de la Declaración de los Derechos de los Niños está basado en la Declaración de Ginebra. Ahí, por ejemplo, dice que los derechos de los niños, ahí se reconoce al niño como un ser humano, el cual tiene capacidad para el desarrollo físico, el desarrollo espiritual y con dignidad y libertad. Entre esos contenidos están 10 principios, que es, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a su nacionalidad, a que sean reconocidos y protegidos también. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña dinámica, que pues por motivos de tiempo lo único que vamos a hacer es ¿Listo? Entonces, por favor, ¿quién quiere salir? Participar en el lado, 2 personas y ya. Lo tiramos y allí le va a salir una frase, una preguntita, ¿listo? Número que le sale. Número 6. Una pregunta, dice. ¿Qué campañas se pueden realizar para crear conciencia acerca de los derechos de los niños y de las niñas? ¿Qué campañas se pueden realizar para crear conciencia acerca de los derechos de los niños y de las niñas? Yo pienso que desde la escuela se puede trabajar un proyecto con padres de familia a ver cómo estos ejercen los derechos de los niños y los cumplen desde casa, ¿no? Porque un ejemplo puede ser que le van a hacer la fiesta al niño y como es niño entonces no habla. Y la fiesta la hacen los papás y invitan a las personas que ella quiere. Y desde allí se le está vulnerando el derecho. ¿Otra? ¿Dos compañeras? ¿Quién quiere? No a todas les sale preguntas.